Situación significativa. Las bacterias. Las bacterias se reproducen exponencialmente de modo que son capaces de colonizar de forma rápida un medio normalmente vacío, lo cual es muy útil en el caso de bacterias beneficiosas. Sin embargo, esta vez se prueba eliminar una bacteria nociva tratando con antibióticos un cultivo de laboratorio. Si la acción bactericida es eficiente, la disminución es exponencial y afecta a la cantidad de bacterias multiplicándola por una potencia de base menor que 1. El técnico de laboratorio calcula unas 65.536 bacterias al inicio del experimento y nota que cada día que pasa disminuyen a la mitad. Las bacterias se consideran eliminadas cuando no quede más del 1% de la cantidad inicial. Preguntas. 1. ¿Cuántas bacterias quedan al tercer y quinto día de tratamiento? 2. ¿Pueden considerarse eliminadas las bacterias en una semana de tratamiento? Para resolver la situación es importante que tengas en cuenta las siguientes fases. 1. Comprendemos el problema. 2. Diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan. 3. Ejecutamos la estrategia o plan. 4. Reflexionamos sobre el desarrollo. 1. Comprendemos el problema. Identificamos los datos, la condición y la pregunta o incógnita. Tenemos el problema, identificando datos y condición, 65.536 bacterias al inicio del experimento. Cada día que pasa, disminuyen a la mitad. Las bacterias se consideran eliminadas cuando no quede más del 1% de la cantidad inicial. Preguntas. 1. ¿Cuántas bacterias quedan al tercer y quinto día de tratamiento? 2. ¿Pueden considerarse eliminadas las bacterias en una semana de tratamiento? 2. Diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan. Se tiene 65.536 bacterias al inicio del experimento. Como las bacterias disminuyen cada día que pasa a la mitad, multiplicamos por 1/2, lo que equivale a dividir entre 2. El día de inicio se tiene 65.536 bacterias. El día 1 se tiene igual al día de inicio multiplicado por 1/2. Escribiendo de otra manera, 65.536 por 1/2 al exponente 1. El exponente es igual al número de día. El día 2 se tiene igual al día anterior por 1/2. Escribimos 65.536 por 1/2 al exponente 2. Como observan, 1/2 se multiplica 2 veces. 1/2 por 1/2 se puede escribir como potencia 1/2 al cuadrado. Nuevamente observamos que el exponente 2 es igual al día, es decir, 2. El día 3 se tiene igual al día 2, es decir, al día anterior por 1/2. Escribimos de otra forma 65.536 por 1/2 al cubo. Como se observa, 1/2 se multiplica 3 veces. Podemos escribir como potencia 1/2 al cubo. Nuevamente, el exponente 3 es igual al día 3. Se podría generalizar con el patrón de formación 65.536 por 1/2 al exponente n, donde 65.536 es el número de bacterias al inicio, 1/2 representa a que las bacterias disminuyen cada día a la mitad y n representa al número de día. Utilizando el patrón de formación, calculamos cuántas bacterias quedan al tercer y quinto día de tratamiento. Calculamos la cantidad de bacterias en una semana de tratamiento. Evaluamos si las bacterias representan
el 1% de la cantidad inicial de bacterias para concluir si fueron eliminadas o no. 3. Ejecutamos la estrategia o plan, respondiendo a la pregunta 1. ¿Cuántas bacterias quedan al tercer y quinto día de tratamiento? Utilizando el patrón de formación para el tercer día, n igual a 3, se tiene 65.536 por 1 medio al cubo. Resolviendo, 1 al cubo es 1, 2 al cubo es 8, 65.536 entre 8 nos da 8.192. Respuesta, al tercer día quedan 8.192 bacterias, utilizando el patrón de formación para el quinto día, donde n es igual a 5. 65.536 por 1 medio al exponente 5. Resolviendo, 1 a la quinta es 1, 2 a la quinta 32. 65.536 entre 32 nos da 2.048. Respuesta, al quinto día quedan 2.048 bacterias. Respondiendo a la pregunta 2, ¿pueden considerarse eliminadas las bacterias en una semana de tratamiento? Utilizando el patrón de formación para la semana, como la semana tiene 7 días, n es igual a 7. Se tiene 65.536 por 1 medio al exponente 7, resolviendo la potencia. 1 a la séptima es 1, 2 a la séptima 128, dividiendo 65.536 entre 128 nos da 512. En una semana quedan 512 bacterias. Evaluamos qué porcentaje representa 512 bacterias respecto al número inicial de bacterias, que es 65.536. Realizamos la siguiente operación: 512 entre 65.536 por 100. Nos da como resultado 0,78125%. Leemos la pregunta. ¿Puede considerarse eliminadas las bacterias en una semana de tratamiento? Respuesta, sí. Consideramos eliminadas las bacterias porque 0,78125% representa un porcentaje menor del 1% respecto a la cantidad de bacterias inicial. 4. Reflexionamos sobre el desarrollo. Verifica el resultado obtenido relacionando la lectura, la pregunta y el resultado final. Compara las respuestas con tus compañeras y compañeros de clase. Verifica los 4 pasos propuestos por el método de Polya.